casos. Y en nuestra entrevista de fondo y en nuestra sección de acción legal ya está como siempre con nosotros el licenciado don Rafael Rodríguez, y esta tarde también está con nosotros el magistrado don Álvaro Burgos para hablarnos de un tema que sé que le va a importar y le va a interesar muchísimo en términos generales a la población: la ley de la justicia penal juvenil. Y algo que me gustó mucho: las personas menores de edad no solo tienen derechos. Don Rafa, buenas tardes, y magistrado también, muy amable, gracias por venir a transmitir ese conocimiento. Buenas tardes, don Rafa, gracias. Muchas gracias, buenas tardes Helen, buenas tardes don Álvaro, buenas tardes a todos los televidentes y las personas que nos siguen en las redes sociales, en nuestro Facebook Live. Efectivamente, Helen, hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ha sido referente desde hace bastante tiempo en todo lo que es la doctrina y el estudio de la delincuencia juvenil, diríamos nosotros, toda la normativa que se tiene para efectos de lo que es los menores infractores, los y las menores infractores, y a casi el cumplimiento de 25 años de la Ley de Justicia Penal Juvenil, don Álvaro Burgos ha escrito diferentes libros relacionados precisamente con este tema, y en donde se hace mención, Helen, de una serie de situaciones que a veces la ciudadanía desconoce, y principalmente el hecho de que se generan ciertos mitos a nivel de la delincuencia juvenil que la ciudadanía desconoce y que en realidad no son ciertos, como el caso de que a veces se dice de que nuestra legislación juvenil es una alcahuetería y que por eso es que se genera una serie de hechos delictivos a nivel de los menores o de los adolescentes, cuando en realidad las estadísticas o la realidad nos dice de que más bien Costa Rica lo que tiene es una legislación penal juvenil que es una de las más severas que hay, no solamente en Latinoamérica, sino que casi en el mundo. Y de esto nos ha escrito don Álvaro, y sobre la situación en relación con que los menores no solamente tienen derechos, sino que tienen una serie de obligaciones, es parte del tema que hoy don Álvaro nos trae y que nos interesa que efectivamente nos ponga en ese contexto. Don Álvaro, gracias por estar con nosotros, y yo quiero que para arrancar usted nos explique un poquito. Bueno, hace alrededor de unos 20 y tantos años se hace un cambio en la ley penal juvenil, y las medidas que se toman son un poco diferentes a las que habían anteriormente, y por supuesto que hay mucha gente que no está enterada de esos cambios que se hicieron en la legislación, donde se endurece un poco las medidas y se deja la palabra alcahuetería, porque popularmente yo recuerdo hace unos años atrás que la gente en la calle decía: es que un menor de edad puede hacer cualquier cosa y no le pasa nada. Esta tarde yo quiero que ustedes rompan con ese mito. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero que todo, un verdadero placer el estar compartiendo en esta tarde con doña Helen, y también en un programa tan visto como este del tamaño, de la magnitud que reviste, también la importancia que reviste para la ciudadanía, como es el que usted tiene, y ya lo tiene por mucho tiempo. Entiendo que ya está cumpliendo 10 años, ha llegado ya doña Helen a este programa. Muchas gracias. Bueno, y ahora al lado de don Rafael Rodríguez también, que es un colega muy distinguido, que no solamente en el campo penal, sino en el campo laboral, y una persona que le da un asesoramiento y un acompañamiento vital a este programa. Muchas gracias a ustedes dos por invitarme en Acción Legal y algo más. Bueno, y para mí es realmente, primero de todo, un placer el estar acá, porque sí, es necesario desmitificar mucho en esta materia. Tenemos que empezar a decir que la gente que pensaba o que todavía piensa que la legislación penal juvenil es una alcahuetería está absolutamente equivocada, pero no está tan equivocada en términos de lo que pasaba antes de 1996. Vamos a tener que hacer entonces una pequeña comparación entre lo que había y lo que hay.
Anteriormente, de 1963 a 1996, existió una legislación en Costa Rica que se llamaba la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores. Entonces estuvo vigente por 33 años y esta ley sí que era hasta cierto punto una alcahuetería, podrían decir algunos, ¿verdad? Porque era muy permisiva en algunos elementos. Elementos muy importantes como cuáles. Resulta que el más significativo de estos era que si una persona tenía menos de 17 años, porque extrañamente o interesantemente para algunos, el rango de aplicación de la legislación anterior era de los 0 a los 17 años. Por supuesto que nunca a nadie se le aplicó esta normativa acusándolo y sancionándolo cuando tenía una muy corta edad, de 2 o de 3 años, ¿verdad? Pero la legislación establecía ese marco de acción entre los 0 y los 17 años y era, entre otras cosas, una copia de alguna legislación europea. Interesante recalcar que el extremo máximo eran 17 años, a diferencia entonces de lo que tenemos ahora en la legislación actual, que es la Ley de Justicia Penal Juvenil y que establece que a partir de los 12 años y hasta los 18 años es que se le va a aplicar la normativa vigente a las personas menores de edad. Es decir, en otras palabras, se cambia el máximo posible porque las personas ya no van a llegar a ser juzgados como adultos a partir de los 17, sino que ahora con la nueva ley lo serán a partir de los 18 y se establece un extremo mínimo que ya no va a ser el de 0 como antes, sino van a ser los 12 años. Esta es una decisión que desde la perspectiva criminológica entendemos como de política criminal, es una decisión de cada estado en razón de la política criminal que va a sostener. Y resulta que anteriormente con la legislación pasada, como decíamos, con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, si una persona, por ejemplo, el día antes de cumplir los 17 años, se le ocurría la mala idea de robarle a 3, violar a 4 y matar a 5, el día siguiente, cuando cumplía los 17 años, ese mismo día le decían algo así como que, mire, todo está archivado, tus pecados te son perdonados como la blanca lana y ya ahora entonces le va a salir gratis todo lo que hizo. Eso sí que era una alcahuetería. Pero a partir de 1996 y con la aparición de la nueva legislación que nos rige, como bien decía don Rafael, que incluso el año próximo vamos a cumplir ya 25 años de legislación especializada en la materia penal juvenil, resulta que las cosas cambian. Y cambian drásticamente porque lo importante va a ser entonces el momento de comisión del hecho, es decir, el momento en que se realizó el hecho delictivo. Y si la persona lo cometió antes de los 18 años, aunque ya tenga 19, 20, 21 años, etcétera, sea un adulto y el asunto no esté prescrito, siempre va a ser juzgado, créanlo ustedes, por la legislación penal juvenil. Incluso se da un contrasentido que hay que recalcarlo. A veces resulta que la persona cometió, por ejemplo, un homicidio cuando tenía 17 años y después ya tiene 18 años y ahora tiene 19 y cometió 2 robos agravados. Bueno, resulta que a veces puede ser que lo juzguen primero porque tal vez esos 2 robos agravados fueron en flagrancia, lo encontraron casi que cometiendo el hecho y lo llevaron rápidamente y lo juzgaron y lo condenaron, y el asunto penal juvenil, aunque fue antes de que cumpliera los 18 años, todavía se mantiene latente. Pero a esta persona que cometió con posterioridad 2 robos, no es que tampoco no le va a contar para nada ese caso, el homicidio que había cometido antes. Siempre será juzgado y eventualmente sancionado también por la legislación penal juvenil. Por eso es que en el programa de hoy, como decíamos, vamos a de una forma puntual señalar
que las personas menores de edad en Costa Rica no solo tienen derechos, porque estamos acostumbrados, y eso me parece muy bien, a recalcar que las personas menores de edad tienen derechos. Esa es la parte más bonita, el establecer que tienen derecho a todo, a la educación, tienen derecho a tener un ambiente sano, y por supuesto que lo tienen. Y tienen derecho también en cualquier momento a llamar al 911 y a acusar a cualquiera que les esté haciendo algo malo. Pero no solo tienen derechos, tienen también responsabilidades, y si cometen delitos en Costa Rica a partir de los 12 años, pueden llegar entonces a ser sancionados por penas muy severas, de las que podemos hablar incluso dentro de un ratito. Somos la firma de abogados, su firma de confianza, dirigido por el licenciado Rafael Rodríguez Salazar, donde brinda los servicios de abogacía y notariado. Nos especializamos en asuntos penales, laborales y de familia, así como asesoría empresarial. Estamos ubicados en San Pedro, Rotonda y Condominio La Bandera. Llámenos al 2224-5096 o escríbanos consulta@lafirmadeabogadoscr.com o visite nuestra página www.lafirmadeabogadoscr.com. Gracias por continuar en nuestro programa. Don Rafa, conversamos para cámaras de algunos ejemplos de adolescentes que han tenido problemas, y quiero que usted nos explique para que también don Álvaro nos amplíe. Sí, Helen, en realidad cuando don Álvaro nos dice de que la Ley de Justicia Penal Juvenil establece no solamente derechos para los menores infractores, sino que también establece responsabilidades, lo que se quiere decir es que si una persona menor de edad comete un hecho delictivo y tiene que cumplir la pena que este hecho delictivo le impone, pues está en la obligación y en el deber de cumplirla. Lo que pasa es que, de acuerdo a lo que dicen los estudiosos, don Carlos Tiffer nos dice de que la Ley de Justicia Penal Juvenil es el justo medio entre represión y prevención, porque lo que queremos precisamente con la aplicación de una justicia penal juvenil retributiva es que el menor infractor no solamente sea sancionado, sino que la sanción cumpla el fin que tiene ella misma, y que es rehabilitar y resocializar. Pero tenemos, Helen, un centro de menores, que es el centro que está acá por el Surquí, en donde tenemos más de 130 personas recluidas, don Álvaro, que han cometido cierto tipo de delitos, desde delitos menores hasta delitos muy graves, inclusive homicidios, robos, secuestros, menores que son utilizados por el narcotráfico como burros, y que se dedican a hacer los robots, y que al final de cuentas son los que se tienen precisamente generando la infracción a la ley de psicotrópicos. Pero de esto, don Álvaro, que es la persona que ha estado más a nivel penal y a nivel judicial, conoce una serie de situaciones que se generan y que efectivamente determinan esas responsabilidades, pero también el tipo de penas que no solamente es la prisión, sino que también algún otro tipo de penas que se aplican en este caso, don Álvaro. Sí, muchas gracias. Efectivamente, decíamos entonces que Costa Rica tiene una legislación a partir de 1996 que, a diferencia de lo que mucha gente piensa, que es probablemente una legislación alcahueta, probablemente todavía pensando en cómo funcionaba esto antes de 1996 y por 33 años de la legislación anterior, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, a partir de 1996 Costa Rica tiene una de las legislaciones más duras de Iberoamérica y de muchos países del mundo, que involucra la posibilidad de que, como ya dijimos, a partir de los 12 años las personas puedan ser juzgadas por cualquier tipo de delito que cometen también los adultos. Y así como hay adultos que cometen homicidios, delitos sexuales, robos, incursionan en problemas de narcotráfico, etcétera, efectivamente también en una mucha menor proporción, por supuesto, porque esto también estadísticamente ha sido demostrado, la cantidad de personas menores de edad que cometen delitos es muchísimo inferior a la que cometen los adultos. Lo que pasa es que el morbo a veces
veces se centra cuando una persona comete un delito X, sobre todo si es un delito como un homicidio, etcétera, y se trata de una persona menor de 18 años, entonces hay un morbo particular que también establece que hay una atención focalizada sobre este tipo de cosas. Pero lo cierto es que las personas menores de edad también, por supuesto, pueden cometer el mismo tipo de delitos que cometen los adultos. La cantidad sí es muchísimo inferior a la que se comete tanto en adultos, mujeres como hombres, en relación con las personas menores de edad. Pero vean ustedes qué importante. Las sanciones están establecidas en el artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y van desde sanciones muy leves, que podría ser una amonestación o una libertad asistida, hasta órdenes de orientación y supervisión que tienen que ver con una multitud de posibilidades. Mucho mayor es ese abanico de posibilidades que tiene el juez penal juvenil que el que tiene tradicionalmente el juez de adultos. Y en último lugar, en el inciso C se establecen las sanciones que son privativas de libertad y que se establecen en su cumplimiento en un lugar especializado. Bueno, en esos casos extremos en donde el juez también tuvo que haber analizado por qué no le había podido aplicar alguna de las otras opciones, dejando siempre como última opción la privativa de libertad, que también existe en casos extremos. Se tiene que fundamentar el porqué, por supuesto, pero efectivamente las sanciones son muy graves. Si la persona menor de edad cometiera el hecho o los hechos delictivos estando dentro del marco de los 12 a los 15 años, vean ustedes que la sanción penal podría ir hasta 10 años de prisión. E incluso si la persona estuviera dentro del rango etario de entre los 15 a los 18 años, esa sanción podría ser de hasta 15 años de prisión. Esas son de las sanciones más graves del mundo y por supuesto de Iberoamérica. Entonces no es cierto, es un mito, no podemos decir de que hay una alcahuetería en cuanto a las sanciones, sino todo lo contrario. Costa Rica tiene las sanciones de las más fuertes que podamos. Entonces el frío no está en las cobijas, como decían nuestros abuelos. No se trata de que poniendo unas sanciones muchísimo mayores y más altas, vamos entonces a prevenir el delito. El delito se previene por otras cosas. El intervenir desde una muy corta edad, de Helen y don Rafael, con deporte, con valores, con posibilidades dentro de la misma sociedad y por supuesto fortaleciendo también en las familias. Y eso tenemos que invertir, porque incluso es mucho más barato el invertir en prevención que después tener que estar pensando en una persona menor de edad que no solo vamos a tener que estarle pagando un custodio, que vamos a estarle pagando la comida, que va a tener que estar en un lugar donde le vamos a tener que brindar luz, agua, etcétera, versus el tener una persona que podamos entonces darle preventivamente otro tipo de herramientas y en definitiva también poner la atención más en la prevención y no solo en la represión. Don Álvaro, ¿cuáles son los delitos que con más frecuencia cometen los adolescentes en Costa Rica? Bueno, estadísticamente hablando, y se señalan los delitos contra la propiedad. También hay delitos sexuales. Acordémonos, y desde la perspectiva psicológica, la etapa de la adolescencia es una etapa muy particular de descubrimiento de muchas cosas de los jóvenes y de los adolescentes, y también entonces muchos de estos están vinculados a delitos también sexuales. Y sí que ha habido un pequeño incremento, pero claro, no se puede comparar con las tasas de adultos, pero sí ha habido un incremento en participación de cierto tipo de delitos más violentos, ¿verdad? Que van desde lesiones hasta homicidios, pero fundamentalmente son delitos contra la propiedad. E interesante, muy interesante, vean ustedes, porque también un efecto directo de la pandemia ha sido también la posibilidad de la comisión cada vez más de las personas menores de edad de delitos cibernéticos,
¿verdad? No solo de estafas, sino también de ciberbullying, ¿verdad? El acoso a compañeros, a personas, porque los chicos están todo el día ahí con la computadora, ya no tienen tanto acceso a estar saliendo, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos nosotros que tienen muchas posibilidades más cuando alguien está afuera para cometer otro tipo de delitos, pero el ciberdelito sí que ha venido incrementándose muy directamente y evidentemente en virtud de la pandemia que vivimos todos. Bueno, qué lástima porque don Álvaro se nos tiene que ir, pero antes de irse, usted quería compartirnos un pequeño mensaje final y también un pequeño consejo y un libro que esta tarde usted también quería obsequiarle a don Rafa. Muchas gracias, doña Helen. Sí, para mí es un verdadero placer este libro, Sabiduría y Derecho Penal, que tiene aquí en su portada incluso a Salomón decidiendo cuál de las dos mujeres es la madre del niño, y las dos clamaban ser la madre, ¿verdad? Y una de ellas no era. Cuando Salomón decide probarlas y decir que entonces iba a matar al niño, porque no sabía cuál de las dos, la que era la verdadera madre, como dice el texto bíblico, decide entonces sacrificarse y decir entonces no, que se lo den a la otra, previendo de que el niño no podía ser muerto en esas circunstancias. Entonces en ese momento Salomón sabe cuál es la verdadera madre, la que se sacrificó personalmente y sacrificaba su maternidad, la posibilidad de tener al niño con tal de que éste viviera. Entonces es muy emblemático este libro para mí porque fue dedicado a los 10 años del fallecimiento de mi mamá, Araceli Mata, una de las personas más sabias que yo he conocido, y hace una relación de la sabiduría de Salomón y de los versículos del libro de Proverbios con los primeros artículos dedicados a partir del 111 en razón de los bienes jurídicos tutelados como la vida y muchos otros, y entonces hace un match, una relación entre versículos y artículos tanto del libro de Salomón de Proverbios como también de los artículos del Código Penal. Y entonces para mí es un verdadero placer, don Rafael, el obsequiarle este ejemplar, y espero que sea de mucho provecho para usted. Muchas gracias, don Álvaro. Para nosotros va a ser todo un placer leerlo. Ya lo quería en mi biblioteca porque sabía que existía. Esto, usted dice, es uno de sus libros. Yo sé que usted tiene más de 30 libros escritos en la actualidad, y yo le quería regalar a usted mi primer libro. Es el niño que tenemos ahorita, con esta idea de que este sea el avance para seguir en ello, pero ustedes son los que nos inspiran, los escritores, los doctrinarios, a hacer este tipo de labores. Acabamos de hacer un librito de aspectos prácticos de la demanda laboral y su contestación, y la idea, don Álvaro, es que sea práctico para estudiantes, para abogados y para diferentes personas que están inmersas dentro del mundo laboral, con mucho cariño, para que lo tengan en su biblioteca también y que nos sirva pues ahí de retroalimentación. Muchas gracias, don Rafael, y muchas gracias, doña Helen, también. Ha sido un verdadero placer el estar con ustedes aquí, y tengan la seguridad de que esta es la primera y no será la última. Yo soy el magistrado coordinador de la Comisión Penal Juvenil del Poder Judicial, algo que me place, es la primera vez que hay un magistrado propietario específicamente que ya ha trabajado por muchos años también en la materia, no solo penal de adultos, sino penal juvenil, y es no solo un placer, sino una obligación para mí el compartir con ustedes. Les agradezco mucho este espacio a ambos. Don Álvaro, muchas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, lo vamos a invitar a otro programa para que nos hable más ampliamente de este tema. Muchas gracias. Gracias, muy amables, un placer. Gracias a usted. Gracias, don Rafa, muy amable. Muchas gracias, Helen. Buenas tardes.